Noche cerrada, en un puerto del Tirreno. Un hombre calvo, con gafas de montura redonda, observa cómo la tinta azul se extiende sobre un documento de cartón. La mano que sella tiembla apenas. Ricardo Clement, técnico, apátrida. Un laissez-passer de la Cruz Roja. Un billete de tercera para un barco que cruza el Atlántico. El empleado no mira a los ojos, el viajero tampoco. Afuera las amarras crujen. Adentro, en el silencio del despacho, un nombre verdadero se diluye entre alias y sellos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó inundada de uniformes sin patria y de papeles con nombres nuevos. Decenas de miles de desplazados se amontonaban en estaciones, conventos, oficinas improvisadas. En ese caos nacieron las Rat Lines, rutas de fuga que llevaron a exmiembros del régimen nazi y a colaboradores de toda Europa hacia puertos mediterráneos, y de allí a América Latina, Oriente Medio o España. Algunas fueron redes informales alimentadas por camaradería, dinero y miedo. Otras contaron con ayudas institucionales que hoy se siguen discutiendo. La palabra Odessa, Organización de Antiguos Miembros de las SS por sus siglas en alemán, se popularizó años después, empujada por investigaciones periodísticas y por novelas de éxito. La imagen era poderosa, una superestructura clandestina, jerárquica, que protegía a los suyos con una logística perfecta. ¿Existió algo así? La mayoría de historiadores coincide en que no hubo un cuartel general único que moviera todos los hilos. Lo que sí existieron fueron múltiples rutas y facilitadores que en conjunto funcionaron como una telaraña eficaz. Odessa, como organización centralizada, sigue siendo disputado. Las Rat Lines, en cambio, fueron reales. Roma, 1946-1948. Entre sotanas y archivos parroquiales, algunos clérigos, por convicción anticomunista, por compasión, por oportunismo, ayudaron a tramitar certificados para apátridas o refugiados. El barrio croata de San Girolamo, conventos en el Tirol del Sur, oficinas de organizaciones de refugiados y el propio entramado de la Cruz Roja Internacional, en tiempos con verificaciones incompletas, se convirtieron en estaciones clave. Con un documento provisional y un nuevo nombre, se podía llegar a Génova o a La Spezia, embarcar en un mercante y desaparecer entre los miles de inmigrantes que viajaban hacia el sur. Madrid y San Sebastián, 1947. España franquista ofrecía otra estación de paso. Allí aparecieron figuras como Otto Skorzeny, el célebre comando, que con los años haría de puente entre ex-nazis, empresarios y servicios extranjeros. No era un secreto, era un rumor persistente que se confundía con los titulares de la posguerra y con la realpolitik de la Guerra Fría. Buenos Aires, 1946-1950. Argentina abrió sus puertas a la inmigración europea con decretos de admisión selectiva. El discurso oficial hablaba de atraer técnicos, agricultores, elementos laboriosos. En la práctica, junto a miles de desplazados sin pasado político, llegaron exmilitares, miembros de policías colaboracionistas y SS bajo identidades nuevas. El Estado argentino de entonces facilitó visados y documentación en varios casos. Funcionarios, diplomáticos y capitanes de barco participaron en un engranaje donde se mezclaron política, negocios y silencio. El número exacto de prófugos nazis que entraron en Argentina sigue siendo estimado.
Las cifras más citadas oscilan entre varios miles de alemanes y austríacos y un conjunto mayor si se suman croatas ustachas, franceses milicianos, húngaros, belgas rexistas y otros colaboradores europeos. Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú completaron el mapa. No hubo un único corredor, sino varios. Italia-Argentina. Italia, Siria-Egipto. España, Argentina-Chile. Austria, Italia-Argentina. O rutas interiores hacia Bolivia y Paraguay, donde el control de fronteras era laxo. Cada itinerario combinó factores distintos. Papeles temporales de la Cruz Roja, protección de clérigos, controvertida, complicidades en consulados, pagos a intermediarios, silencios interesados de servicios de inteligencia occidentales que ya miraban hacia Moscú. Historias concretas que no dejan dormir. Adolf Eichmann, organizador logístico de la deportación de judíos europeos, vivió como Ricardo Clement. Su ruta incluyó Austria, un paso por Italia y el embarque hacia Buenos Aires en 1950. 12 años después de la guerra, un equipo israelí lo capturó en una calle de San Fernando. La noche del 11 de mayo de 1960, el mundo comprobó que las ratlines no eran literatura. Josef Mengele, el médico de Auschwitz, entró a Argentina en 1949 bajo identidad propia y luego pasó a Paraguay y Brasil. Sobrevivió décadas, protegido por redes privadas de simpatizantes y un bajo perfil obstinado. Murió ahogado en 1979 con documentos brasileños. Klaus Barbie, de la Gestapo en Lyon, trabajó para servicios de inteligencia norteamericanos en los primeros años de la posguerra, controvertido, y escapó a Bolivia en 1951 con ayuda de intermediarios europeos. Allí, se recicló como asesor de fuerzas represivas. Fue extraditado a Francia en los años 80. Walter Rauff, implicado en las camionetas de gas, llegó a Siria y luego a Chile. Vivió abiertamente, protegido por una red local y por la inercia de la Guerra Fría. Franz Stangl, comandante de Treblinka y Sobibor, viajó por Italia y Siria hasta asentarse en Brasil. Fue capturado en 1967 y extraditado a Alemania. Erich Priebke, SS en Roma, vivió décadas en Bariloche como comerciante y vecino respetable, hasta que un reportaje televisivo lo expuso en los 90. Fue extraditado y juzgado en Italia. Estos nombres, y otros menos célebres, no siguieron una autopista única. Aprovecharon grietas, burocracias saturadas, padrinos en los puertos, documentos temporales convertidos en identidades definitivas, y un mundo que, muy pronto, cambió de enemigo. ¿Por qué funcionaron las ratlines? 3 fuerzas se cruzaron. Primera, el caos administrativo. Millones de desplazados, archivos destruidos, fronteras movedizas. La Cruz Roja emitió cientos de miles de documentos de viaje para personas sin nacionalidad. En ese océano legal, un papel correcto bastaba para abrir una puerta. Hubo verificaciones, también hubo fallos. Controvertido. Segunda, la red de facilitadores. Clérigos con acceso a parroquias y registros, funcionarios en consulados, policías de frontera con órdenes laxas, marinos mercantes, abogados. No todos sabían a quién ayudaban, no todos preguntaron, algunos cobraron, otros actuaron por convicción anticomunista, viendo en esos fugitivos baluartes contra el este. Controvertido. Tercera, la política internacional. Para varios gobiernos latinoamericanos, atraer europeos significaba modernizar el país. Para los servicios occidentales, un exoficial con información sobre la URSS podía resultar útil. La Guerra Fría reescribió prioridades. Expedientes que ayer eran inaceptables se leyeron mañana con indulgencia. Controvertido. Entonces,
¿Qué fue Odessa y qué no? La idea de una central única, con jerarquía y financiación reunida en una caja común, que distribuye hombres y recursos con precisión militar, permanece disputado. En su lugar encontramos ecosistemas superpuestos, asociaciones de excombatientes en Alemania y Austria, redes católicas de asistencia a refugiados, rutas controladas por ex agentes de inteligencia, empresarios simpatizantes, despachos legales que garantizaban nuevo comienzo a cambio de honorarios. A veces se coordinaron, otras compitieron. En conjunto parecían un pulpo. En realidad eran muchos tentáculos sin cabeza central. La financiación tampoco tuvo una única vena. Hubo ahorros personales trasladados como equipaje, bienes liquidados en mercados negros, remesas de familiares ya instalados en América, apoyo puntual de simpatizantes industriales en Europa y América, y, en no pocos casos, simplemente trabajos modestos hasta estabilizarse. La supuesta tesorería secreta de las SS, que habría aceitado una red global, permanece disputado. Córdoba, La Paz, Asunción, Bariloche, Osorno. En esas ciudades, la posguerra dejó una huella silenciosa, acentos extraños en ferreterías, talleres y asadores, clubes de montaña donde nadie preguntaba demasiado, escuelas bilingües con apellidos germanos de nueva hornada, reuniones sociales donde circulaba la nostalgia del Tirol y el silencio sobre lo ocurrido en Europa. En algunos barrios, la frontera entre emigrante inocente y fugitivo se volvió difusa, hasta que los juicios, los archivos y la persistencia de periodistas y fiscales fueron recuperando nombres, fechas y responsabilidades. Hubo también contrarredes. Comunidades judías latinoamericanas que siguieron pistas, diplomáticos que entregaron información, sobrevivientes que reconocieron rostros, organizaciones internacionales que presionaron por extradiciones, fiscales europeos que viajaron con carpetas y paciencia. Con el tiempo, esa constancia quebró mamposterías. Eichmann fue la grieta decisiva. Demostró que no se trataba de fantasías, sino de trayectos concretos con fechas, barcos y firmas. ¿Cuántos llegaron? Las cifras bailan. Argentina habría recibido miles de alemanes y austríacos entre 1946 y 1950. Estimado, de los cuales una fracción fue ex-nazis buscados, otra fracción colaboradores no alemanes, y un grupo mayor inmigrantes sin vínculo político. Brasil, Chile y Paraguay sumaron cientos más. Estimado, la mezcla hace difícil cualquier número cerrado. Lo comprobable no es la aritmética perfecta, sino el patrón. Rutas repetidas, alias coherentes, oficinas de paso y puertos de destino que se repiten en expedientes judiciales, listas de pasajeros y microfilmes desclasificados. En los márgenes de todo esto se asoma siempre el rostro de las víctimas. Cada pasaporte falso significa una tumba sin nombre que sigue esperando justicia. Cada técnico recién llegado, un expediente en Europa que alguien todavía está leyendo. Cada asado del domingo en un patio cordobés, una silla vacía en Europa Central. El documental, por eso, debe hacer una pausa y pronunciar nombres. Familias que nunca recibieron un cuerpo. Testigos que reconocieron una mirada en un café. Fiscales que dedicaron una vida a un apellido mal deletreado. A finales de los años 80 y 90, con archivos más abiertos y memoria más audaz,
Varios países latinoamericanos revisaron expedientes, facilitaron extradiciones y encararon juicios tardíos. El velo se rasgó en capas. Primero el asombro. ¿De verdad vivía aquí? Luego el debate político. ¿Quién lo trajo? Y por último, la incomodidad de los matices. No todos sabían. Algunos ayudaron sin preguntar. Otros sí sabían. Es una historia incómoda porque exige dos verdades a la vez. Hubo acogida sincera a inmigrantes que huían del hambre, y hubo, también, refugio eficaz para criminales de guerra que supieron perderse entre los que llegaban con las manos limpias. Al cerrar este recorrido, conviene separar mito de evidencia. Odessa, como marca totalizante, omnipotente, es disputada. Ratlines múltiples, solapadas y eficaces son realidad documentada. Ayudas de clérigos y funcionariado en Italia y Austria existieron. Su alcance y motivaciones son controvertidos. Complicidades estatales en algunos países sudamericanos variaron con el tiempo y el gobierno. Su dimensión exacta sigue siendo materia de archivo y tribunales, controvertido. La Guerra Fría alteró prioridades y ofreció paraguas a perfiles útiles, lo cual explica silencios que hoy resultan insoportables. Volvamos al puerto. El funcionario cierra el tintero. Ricardo Clement guarda el documento en el bolsillo interior de la chaqueta. No mira atrás. Caminando hacia la planchada, se mezcla con albañiles, sastres, campesinos sin pasado y con futuro, mujeres con niños, primas que llevan cartas para hermanos en Mendoza o en Porto Alegre. Nadie escucha el crujido de una página que se arranca de la historia y se esconde en otra. El barco suelta amarras. El océano, inmenso, absorbe los nombres y los devuelve con otros acentos. Algún día, alguien tocará un timbre en una calle suburbana y dirá, con voz neutra, «Señor Clement, un momento, por favor». En esa pausa cabe toda la posguerra, el mito que seduce, la ruta que existió, el papel sellado en una oficina oscura y la certeza más dura de todas, que, por años, fue más fácil reinventar un nombre que mirar de frente a los muertos.